Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Cortés. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Piloto y hoy vengo a presentar un laboratorio sobre la materia de sistemas operativos. Entonces, en el laboratorio se nos pidió crear una carpeta que es Library App, que va a manejar todo lo que tiene que ver con transacciones sobre el préstamo de libros. Si vemos la estructura de esta carpeta, vemos que tenemos data con un archivo llamado library.db, que es la que maneja la base de datos. db.py, que es donde tenemos todo lo referente a la base de datos, a la creación de la base de datos. Entonces podemos ver acá que la ruta de la base de datos va a ser en data library.db, que eso ya lo tenemos creado. Bueno, acá conecta con la base de datos, esto verifica que exista el archivo. ¿Qué ejecutan estas tres? Entonces crea tres tablas: miembros, que tiene el ID, el nombre, el email y la fecha de ingreso. Siguiente, crea los libros, que tiene ID, título, autor y copias, y esas copias deben ser mayores o iguales a 0. Y por último, crea la tabla préstamos, que esta tiene ID, el ID del miembro, el ID del libro, la fecha del préstamo, la fecha de entrega, la fecha de evolución, perdón. Y vemos que es una tabla, una base de datos relacional, porque tiene relaciones foráneas entre miembros y libros. ¿Qué más tenemos acá en esto? Bueno, tenemos un punto log, que si abrimos ese punto log va a ser más que todo el historial de transacciones con su fecha y hora. Entonces vemos que acá tenemos información sobre se agregó un libro, se prestó un libro, miembro agregado, cosas de eso. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el operations, que maneja más que todo las operaciones en base de datos, entonces maneja sentencias SQL. Entonces vemos que importa SQLite 3, importa la base de datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto lo que hace es pasar las transacciones al punto log, al library.log. Inicia la base de datos. Acá tenemos la función de añadir miembro, entonces está dentro de un try y un except, que es para el manejo de errores. Entonces vemos que hace sentencias SQL con el nombre del email. Y lo que hace el login es pasarle la transacción al punto log. Vemos que ahí pues las otras funciones son similares, entonces tenemos listar miembros, que también es con una sentencia SQL, añadir libro, listar libros, prestar libro, retornar libro y mostrar préstamos. También tenemos por acá el requirements, que si lo abrimos rápido, pues por ejemplo tenemos el requirements, que son más que todo las librerías que están instaladas a través de el manejador de paquetes en Python. Y por último miremos el run, que pues esto es la clase más sencilla porque maneja más que todo las operaciones y tiene un menú interactivo del 1 al 0 donde tiene varias opciones. Vemos que usa Rich para manejar tablas, entonces lo que hace esto es organizar todo lo que necesitamos en tablas, va manejando toda la información en tablas. Y por último, entonces miremos el script z.sh. Si miramos ese script, vemos que tiene, primero, crea el entorno virtual, que ya lo tengo creado. Lo inicia, instala los requerimientos que teníamos en el archivo requirements.txt, verifica los permisos y ahora lo que hace es correr run.py.
En este caso no aparece el entorno virtual, pero si hacemos así, vemos que está el punto .vem, que es el entorno virtual. Ahora, ¿cómo corremos este script? Con /setup.sh. Entonces lo corremos y vemos que dice que los requerimientos ya se han instalado. Ahora, ¿qué hacemos? Yo tengo acá un miembro, creo que ya, sí, ya registré un miembro que se llama Juan, pero registremos otro, se va a llamar María. Y su correo va a ser m@gmail.com, uno sencillo. Si lo listamos, vemos que María está en nuestra base de datos. Vemos que lo organiza en tablas, queda bien organizado con la fecha en que se agregó el miembro. Ahora registremos un libro. Pongámosle It de Stephen King. Copias, supongamos que tenemos pocas copias, 5. Yo ya tenía registrados libros, pero acá si lo vemos, tenemos 2. Tenemos La Torre Oscura e It, que son 2 libros del mismo autor, Stephen King, y la misma cantidad de copias. Ahora prestemos un libro. Entonces el miembro prestémoslo a María, con ID 2 prestémosle It. Días de préstamo pongámosle 5. Lo que vamos a ver es préstamos vencidos. ¿Por qué vemos el libro en préstamos vencidos acá? Porque si nos vamos a operations en loan book, en esta función, ¿qué es lo que pasa? Originalmente la función lo que hace es calcular la fecha de vencimiento con respecto a los días actuales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si llega a pasarse de ese día, ya aparece en la tabla de vencimiento. Lo que hice para este caso es cambiar la fecha a 3 días antes para que mostrara en sí el funcionamiento de esta tabla. Entonces vemos que esto vencía hace 3 días, pero no tiene sentido porque lo acabé de prestar hoy, que es el día 7 y dice que venció el 4. Entonces lo hago así es para mostrar el funcionamiento del programa. Ahora devolvamos el libro. Entonces el día del préstamo es el 7. Entonces ahora veamos los préstamos vencidos. No hay préstamos vencidos. Se me olvidó mostrar una cosa. Entonces, por ejemplo, prestamos el libro 2, que es el de It. Teníamos 7 copias y si lo miramos, ahora tenemos 4 copias. Si lo devolvemos, que es con el ID 8, y listamos otra vez los libros, vemos que las copias se regresan. Entonces lo que está haciendo es un manejo correcto del número de copias al prestar y al devolver. Ahora otro requerimiento que se necesitaba era el uso de una forma de salir del programa a través del control C. Entonces vemos que al darle control C vemos que dice saliendo y se cierra la base de datos, que era lo que queríamos. Veamos los últimos registros del log. Entonces vemos que el día 7, el día de hoy, se agregó el miembro María, se agregó el libro, se prestó al libro 2, o sea It, a María, se regresó el préstamo 7, se volvió a prestar, pues para lo último que mostré. Vemos que dice la fecha de vencimiento y dice el número de préstamo. El laboratorio más que todo era eso, entonces vemos que es a través de manejos de base de datos SQLite, tablas y el manejo de, por así decirlo, errores a través del log o de transacciones, mejor dicho. Entonces eso ha sido todo. Muchas gracias.